Me escapé de mi casa a los 17 años para nunca volver. Construí una vida entera desde cero, formé mi propia familia, y 10 años después me los encontré en el supermercado, frente a frente, en el pasillo de los cereales. Como si el universo hubiera decidido que ya era momento de cobrarme todo lo que les debía. Mi nombre es Valentina. Tengo 27 años y soy la primera persona de mi familia en terminar una carrera universitaria, en tener un trabajo estable, en dormir sin miedo todas las noches sin despertar sobresaltada a las 2 de la mañana. Y esta historia comienza mucho antes de ese supermercado, comienza en una casa con las ventanas siempre cerradas, en un pueblo de 8,000 habitantes donde todo el mundo se conoce, pero nadie sabe realmente lo que pasa detrás de las puertas ajenas. Para que entiendan por qué me fui, tengo que contarles cómo era crecer en esa casa. Mi padre, Ernesto, era maestro de secundaria de lunes a viernes y un hombre completamente distinto de viernes a domingo. No era alcohólico. No consumía drogas. Era algo peor. Era un hombre que creía con toda su alma que tenía el derecho divino de controlar cada centímetro de la vida de su familia. Mi mamá, Rosario, era una mujer que en otra vida hubiera sido artista. Pintaba cuando él no estaba, escondía sus lienzos debajo de la cama como si fueran contrabando. Pero en presencia de mi padre se convertía en una sombra, una mujer que asentía, que bajaba los ojos, que decía lo que tú digas, Ernesto con la misma voz plana con la que uno dice buenas tardes. Yo fui testigo de eso desde que tengo uso de memoria. Tengo 2 hermanos menores, Rodrigo, que tenía 14 años cuando me fui, y Paola, que tenía 11. Rodrigo era callado, de esos niños que aprenden muy rápido que el silencio es la única forma de sobrevivir dentro de una casa que tiene sus propias leyes no escritas. Paola todavía tenía esa chispa en los ojos que los niños pierden cuando el miedo los alcanza finalmente. Yo era la mayor y eso significaba que yo era el primer blanco, el primer experimento de mi papá con el control absoluto. Las reglas en esa casa no eran negociables y tampoco eran razonables. No podía tener amigas que él no aprobara. No podía hablar por teléfono más de 5 minutos. No podía llegar 5 minutos tarde del colegio sin encontrarlo parado en la puerta con una cara que me helaba la sangre por completo. No me golpeaba. Eso es lo que hace que estas historias sean tan difíciles de contar, porque la gente espera moretones y cicatrices visibles y yo no los tenía. Lo que tenía era algo más difícil de demostrar. Tenía una voz en mi cabeza que sonaba exactamente como la de él diciéndome que yo era torpe, que era descuidada, que no pensaba, que iba a arruinar su reputación en el pueblo. Que era una malagradecida que no valoraba todo lo que él sacrificaba por mí. Esa voz la seguí escuchando durante años después de irme. La terapia me costó 3 años y 4 terapeutas distintos para poder callarla de verdad. Pero a los 17 años yo no sabía que eso se llamaba abuso psicológico. Solo sabía que no podía respirar dentro de esa casa y que si no hacía algo muy pronto, iba a dejar de existir como persona real. El detonante final fue en marzo de ese año. Yo había sacado el puntaje más alto de mi generación en el examen de admisión a la universidad pública de la capital. Una beca completa, manutención incluida. La directora del colegio llamó a mi casa para felicitar a mis padres personalmente. Recuerdo perfectamente la cara de mi mamá cuando colgó el teléfono, esa mezcla de orgullo genuino y terror anticipado, porque ella sabía exactamente lo que venía. Y mi papá llegó a la cena esa noche, se sentó, dobló su servilleta con esa calma que me aterrorizaba más que cualquiera de sus gritos, y me dijo sin levantar la vista del plato, no vas a ir a ninguna universidad en la capital. Las mujeres que se van solas a las ciudades a los 17 años terminan perdidas. ¿Tú estudias aquí o no estudias? Lo miré durante lo que me pareció un minuto entero. Mi mamá no dijo nada. Rodrigo miraba su comida. Paola me miró a mí con esos ojos enormes y yo pensé, si me quedo, ella va a aprender que esto es normal. Y eso fue todo lo que necesitaba para decidir. No hubo pelea, no hubo llanto, no hubo escena dramática. Me levanté, dije ya con voz plana y me fui a mi cuarto. Esa misma noche empecé a planear. Tenía 2,300 pesos ahorrados de un trabajo de medio tiempo en la papelería del pueblo que mi papá no sabía que yo tenía. Tenía el teléfono de Marcela, mi única amiga real, que vivía en la capital con su tía desde hacía un año. Y tenía 17 años, una beca completa y la certeza absoluta de que si no me iba en ese momento exacto, nunca más lo haría. 3 días después, un martes en la mañana, mientras mi papá estaba en la escuela dando clases y mi mamá estaba en el mercado, actué por fin. Metí en una mochila de 40 litros todo lo que podía cargar, mi ropa, mis libros más importantes, mi acta de nacimiento, mi CORP, el comprobante de la beca y una foto de mis hermanos que todavía cargo en mi cartera hasta el día de hoy. Le dejé una carta a mi mamá encima de su almohada.
No le escribí nada a mi papá. En la carta le decía que la amaba, que algún día lo iba a entender, que no me buscaran porque no iba a regresar, y que cuidara a Rodrigo y a Paola con todo lo que tuviera dentro. Salí de esa casa a las 10:47 de la mañana de un martes de marzo y no volví a ver a ningún miembro de mi familia en los siguientes 10 años. Los primeros 6 meses en la capital fueron los más duros de mi vida entera. Dormí en el cuarto de Marcela durante 4 meses, las dos apretadas en una cama individual, antes de poder pagar mi propio espacio en la ciudad. Me instalé en una vecindad en la colonia Guerrero donde el baño lo compartíamos 7 personas y las paredes eran tan delgadas que escuchaba a mi vecino de lado roncar sin falta todas las noches. Pero era mío. Era un espacio que nadie controlaba más que yo. Podía llegar a las 3 de la mañana si quería. Podía dejar los platos sin lavar. Podía hablar por teléfono durante horas sin que nadie cronometrara. Podía pintar las paredes de ese cuartucho del color que me diera la gana, y lo hice. Las pinté de azul turquesa, el color favorito de mi mamá que ella nunca pudo elegir para ninguna pared. La beca me daba para comer si era cuidadosa, así que conseguí trabajo de mesera los fines de semana en un restaurante de la zona rosa. Llegaba a estudiar con los pies destrozados y la ropa oliendo a cocina, pero llegaba siempre. Me gradué de contabilidad en 4 años exactos, la primera de mi generación en terminar sin reprobar ni una sola materia. En el acto de graduación no había nadie de mi familia en las gradas. Marcela me tomó la foto del birrete. Lloramos juntas en el baño antes de la ceremonia y luego salimos a la foto como si estuviéramos perfectamente bien. Esa foto la tengo enmarcada en la sala de mi casa hasta el día de hoy. Conocí a Andrés cuando tenía 22 años, en la empresa donde conseguí mi primer trabajo formal como auxiliar contable. Él era del departamento de sistemas, callado, con una sonrisa torcida y la costumbre de traer siempre un libro en la mochila aunque nunca hubiera tiempo de leerlo durante el horario de oficina. Me tardé 8 meses en confiarle la historia de dónde venía, quiénes eran mis padres, por qué no había nadie de mi familia en mi vida. Y cuando se lo conté, esperando la cara de lástima que la gente suele poner automáticamente, él me miró y me dijo, eso que hiciste a los 17 años fue lo más valiente que alguien puede hacer. Y se me fue el alma al piso de una manera que no supe explicar en ese momento pero que ahora, 5 años después, reconozco sin ninguna duda como amor. Nos casamos cuando yo tenía 24 años en una ceremonia pequeña, 18 personas, todos amigos, nadie de mi familia biológica. Mi testigo fue Marcela. El testigo de Andrés fue su hermano Tomás. La mamá de Andrés, doña Carmen, una señora de 58 años con manos siempre llenas de harina porque no puede estar 2 días sin hornear algo para alguien, me abrazó ese día y me dijo bienvenida a casa. Mi hija y yo tuve que morderme el labio con fuerza para no llorar porque era la primera vez en muchos años que alguien me decía esa palabra sin que yo sintiera que era una trampa. A los 25 tuvimos a Emilio. Un niño de 3 kilos 400 gramos que nació a las 2:17 de la mañana de un jueves de noviembre con una mata de pelo negro y los pulmones de alguien que tiene mucho que decirle al mundo. Mi vida a los 27 años era exactamente lo que yo había imaginado aquella noche en mi cuarto de pueblo cuando tenía 17 y sabía que me tenía que ir. Tenía un trabajo que me gustaba, un esposo que me respetaba, un hijo que me miraba como si yo fuera la cosa más importante del universo, y una suegra que me mandaba tamales cada diciembre sin que yo se los pidiera. Lo único que no tenía resuelta era la herida que se llama familia, esa pregunta que a veces aparecía de noche cuando Emilio dormía y yo me quedaba sentada en el sillón con el monitor en la mano. ¿Qué habrá pasado con Rodrigo? ¿Qué habrá pasado con Paola? ¿Habrá cambiado algo en esa casa? No pensaba en mi papá con rabia ya. Con los años y la terapia, la rabia se había convertido en algo más parecido a una tristeza sorda, una pena por el hombre que pudo haber sido y eligió no ser. A mi mamá la pensaba diferente. La pensaba con una mezcla de amor y de frustración que todavía hoy me cuesta nombrar con precisión, porque ella me amaba, eso yo lo sabía, pero su amor nunca fue suficientemente grande como para ponerse entre mi papá y yo cuando tenía que estarlo. Y aún así, cada vez que veía a Emilio dormido, pensaba en ella. Pensaba en que había un nieto que ella no conocía, y me preguntaba si eso le dolería, si lo sabría, si alguna vez se habría arrepentido de no haberme defendido esa noche en la cena. Era un sábado de mayo, de esos en que la ciudad amanece con un sol engañoso que te hace salir sin chamarra y te arrepientes a las 4 de la tarde cuando el frío regresa de golpe. Andrés estaba en casa con una gripa que lo tenía tirado en el sillón viendo documentales de crímenes, que es lo que él hace cuando está enfermo y yo genuinamente no entiendo por qué. Yo había salido con Emilio a hacer el mandado de la semana. Emilio tiene 2 años y medio y en el supermercado se convierte en otra persona completamente, una persona con opiniones muy firmes sobre que debe ir en el carrito y que no debe ir bajo ninguna circunstancia.
Esa mañana ya habíamos tenido una negociación seria sobre los yogurts de fresa versus los de mango, otra sobre si los plátanos que yo había elegido eran los correctos o no. Y una tercera negociación extensa sobre por qué no podíamos llevar las 3 cajas de cereal que él quería sino solo una. Estábamos en el pasillo 6, el de los cereales y las galletas, cuando Emilio señaló una caja de cereal de chocolate con un personaje animado en la portada y empezó a gritar ese con la urgencia de alguien a quien le va la vida en el asunto. Yo estaba leyendo la tabla nutricional de otra caja, haciendo mis cálculos de mamá primeriza que todavía lee las etiquetas con atención, cuando escuché una voz a mis espaldas. Una voz de mujer. Baja, algo ronca, con ese acento del norte que uno no olvida porque lo escuchó durante toda su infancia en la cocina de su casa. La voz dijo algo que no entendí completo porque el corazón me empezó a latir tan fuerte que me tapó los oídos de golpe. Me giré. Y ahí estaba. Mi mamá. Rosario. Con 57 años que no esperaba verle encima, con el pelo completamente blanco que antes era negro como el mío, con unos kilos de más que le habían redondeado la cara, con una bolsa del mandado en la mano y los ojos abiertos como platos. Mirándome como si hubiera visto un fantasma, que supongo era exactamente lo que había visto ese sábado de mayo. Nos quedamos las dos completamente inmóviles durante lo que debieron ser 5 segundos pero que se sintieron como 5 minutos enteros. Ninguna de las dos habló. Emilio, ajeno a toda la densidad del universo que se había instalado en el pasillo 6 entre los cereales y las galletas, seguía señalando su caja y repitiendo ese. Fue mi mamá la que rompió el silencio. Dijo Valentina con una voz tan rota que sonó como si la palabra hubiera estado guardada durante 10 años esperando salir y finalmente encontrar a la puerta. Nada más. Solo mi nombre. Y yo no supe qué contestar. Tenía preparadas, sin saberlo, 1000 versiones distintas de este reencuentro. En algunas yo era fría, distante, le decía hola como si fuera una conocida del mercado y seguía caminando. En otras lloraba. En otras le decía todo lo que nunca le había dicho en voz alta. Lo que salió de mi boca fue, mamá. Así, sin más. Y se me fue la voz completa, como cuando apagas una radio de golpe en medio de una canción. Mi mamá puso la bolsa del mandado en el piso, lo cual en ese momento me pareció el gesto más humano que podía hacer alguien, y caminó hacia mí con los brazos abiertos. Yo no me moví. No pude. Me quedé parada con el carrito entre las dos como si necesitara ese metal entre nosotras para pensar con alguna claridad. Ella se detuvo a 1 metro, respetando ese espacio sin que yo se lo pidiera, y entonces bajó los ojos hacia Emilio, que la miraba con la curiosidad limpia que tienen los niños de 2 años cuando ven una cara nueva. Y le preguntó con una voz todavía más rota que antes, ¿es tuyo? Asentí sin decir nada. Mi mamá se llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas de una manera que yo no le había visto nunca en toda mi vida. Emilio, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando, extendió la caja del cereal hacia ella con su brazo pequeño y le dijo toma como si le estuviera ofreciendo el regalo más valioso del mundo. Y mi mamá lo agarró con las 2 manos, temblando, y lo apretó contra su pecho. Yo me mordí el interior del cachete con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. ¿Está tu papá aquí? Fue lo primero que pude articular con algo de coherencia. Necesitaba saberlo antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra pregunta. Mi mamá tardó 1 segundo en contestar y en ese segundo yo ya había localizado mentalmente la salida más cercana. Ya había calculado cuánto tiempo me tardaría en agarrar a Emilio y llegar al estacionamiento. No era miedo exactamente. Era un reflejo. El mismo que desarrollé a los 12 años cuando aprendí a leer el ambiente de una habitación antes de entrar en ella. Mi mamá negó con la cabeza lentamente. Vine sola. Vivo sola. Esas 3 palabras me cayeron encima como un balde de agua fría en pleno enero. Vivo sola. Significa que algo había cambiado en los 10 años que yo no estuve. Significa que la historia que yo había dejado congelada en mi cabeza el día que me fui había seguido moviéndose sin mí, como siguen moviéndose todas las historias aunque uno no esté presente para verlas. Quise preguntar inmediatamente qué había pasado, dónde estaba mi papá, que era de Rodrigo y de Paola, pero el pasillo 6 del supermercado no era el lugar para esa conversación. Había una señora 2 metros adelante eligiendo avena con total tranquilidad y un empleado reponiendo cajas al fondo y Emilio, que había decidido que ya era suficiente espera y que él quería ese cereal ahora. Le di el cereal a Emilio para comprarnos 30 segundos y miré a mi mamá directamente. Le pregunté si tenía tiempo libre. Ella asintió sin dudar ni 1 segundo. Pagamos cada quien su mandado en cajas separadas, casi sin hablarnos, y nos fuimos a la cafetería que está pegada al supermercado.
Una de esas cafeterías de cadena con sillas de plástico duro y café que sabe a cartón y personal que te pregunta tu nombre para escribirlo en el vaso y siempre lo escribe mal. Pedimos 2 cafés que ninguna de las dos tocó y un jugo de naranja para Emilio, que se instaló debajo de la mesa con el cereal de chocolate y un autito de plástico que siempre cargo en mi bolsa para emergencias de este tipo. Mi mamá lo miraba cada 2 segundos con esa expresión que yo había visto antes pero no en su cara. Era la misma con que yo miraba a Emilio cuando dormía. Una mezcla de amor que asusta por lo enorme que se siente. Fui yo la que habló primero. ¿Cómo estás? La pregunta más pequeña para la conversación más grande que yo había tenido en años. Mi mamá soltó el aire por la nariz, casi una risa pero no del todo, y dijo, bien. Tratando de estarlo. Y luego, sin que yo le preguntara nada más, empezó a hablar. Como si llevara 10 años con esas palabras represadas esperando que alguien abriera la válvula aunque fuera apenas 1 centímetro. Me dijo que mi papá y ella se habían separado hace 4 años. Que no fue un proceso fácil ni rápido. Que tardó 6 años después de que yo me fui en tomar esa decisión que había necesitado tomar mucho antes. Y que lo que la movió al final no fue ella misma, no fue su propio dolor acumulado. Que lo que la movió fue Paola. Cuando dijo el nombre de Paola algo se me apretó adentro con una fuerza que no esperaba. Paola. La niña de los ojos grandes. La que tenía 11 años cuando me fui y que en mi cabeza había permanecido congelada en esa edad durante 10 años. Mi mamá me dijo que cuando Paola cumplió 16 años, mi papá empezó con ella lo mismo que había hecho conmigo. Las mismas reglas inflexibles. El mismo control sofocante. Los mismos comentarios de voz baja que no dejan moretones pero sí dejan marcas profundas que tardan años en sanar. Y Paola, a diferencia de mí que me callé durante años hasta que no pude más, se plantó. A los 16 años, frente a él, en la mesa de la cocina donde yo había comido toda mi infancia, le dijo que lo que estaba haciendo tenía un nombre y ese nombre era maltrato. Mi mamá me contó que fue la primera vez en 30 años de matrimonio que escuchó esa palabra dicha en voz alta dentro de esa casa. Y que algo en ella, algo que había estado dormido o anestesiado o simplemente muerto de miedo durante todo ese tiempo, se despertó. No de golpe. No esa misma noche. Estas cosas no funcionan así y yo lo sabía de memoria por la terapia. Me dijo que empezó a ir con una psicóloga del sistema de salud del pueblo, una mujer joven llamada doctora Irene, que le explicó con paciencia y sin juzgarla lo que había vivido durante 30 años, que le puso nombre a cada cosa. Que le dijo que el amor no duele de esa manera y que pedir ayuda no era una traición sino una forma de sobrevivir. 3 años después de esas primeras sesiones, cuando Paola tenía 17, mi mamá se fue de esa casa con mis 2 hermanos. Se instalaron en un departamento pequeño en el mismo pueblo, rentado con lo que ella pudo juntar trabajando en la tienda de telas donde cosía por las tardes cuando mi papá no estaba en casa. Mi papá no lo vio venir. Eso me dijo ella, y en esa parte de la historia sonó por primera vez en toda la conversación algo que no era exactamente orgullo pero sí se le parecía bastante. Lo denunció con ayuda de la doctora Irene. Las autoridades no fueron perfectas, no todo fue rápido, pero la denuncia quedó registrada. Mi papá recibió una orden de alejamiento que todavía estaba vigente. Me quedé mirando el café que no había tocado mientras procesaba todo eso. 10 años. En 10 años esa casa había explotado desde adentro, se había rearmado en otro lado, había generado una denuncia y una orden legal de alejamiento, y yo no había sabido nada de nada. Sentí cosas que no sé nombrar en el orden correcto. Sentí alivio por Paola. Sentí algo parecido a la culpa por no haber estado cuando pasó. Sentí admiración por mi mamá y al mismo tiempo un resentimiento viejo que no me había avisado que seguía vivo ahí adentro. Y debajo de todo eso, muy abajo, sentí algo que tardé 3 días en identificar con claridad. Sentí que no había sido mi culpa irme. Que mi lectura de esa situación a los 17 años había sido correcta. Que me fui porque tenía que irme y que eso no era cobardía, era supervivencia. Le pregunté por Rodrigo. Mi mamá sonrió por primera vez desde que nos habíamos sentado, una sonrisa pequeña pero completamente genuina. Me dijo que tenía 24 años, que vivía en Monterrey, que había estudiado técnico en refrigeración y aire acondicionado y que tenía una novia desde hacía 2 años, una chica llamada Andrea que según ella era muy trabajadora y muy directa. Lo cual en boca de mi mamá sonaba exactamente como el mayor cumplido que puede darle a alguien. Me dijo que Rodrigo me había buscado en redes sociales pero que yo no tenía perfil público, lo cual era completamente intencional de mi parte desde el principio, y que se había quedado sin manera de contactarme. Eso me golpeó diferente a todo lo demás. Rodrigo me había buscado. El niño callado de los silencios largos me había buscado. Le pregunté por Paola.
Mi mamá me dijo que tenía 21 años y que estaba estudiando psicología en la Universidad Pública del Estado. Había conseguido una beca parcial y trabajaba medio tiempo en una cafetería para completar lo que faltaba. Cuando me lo dijo se me cortó la respiración un segundo, porque era casi exactamente lo que yo había hecho a su misma edad. Y me pregunté si eso era herencia o destino o simplemente la lógica inevitable de las mujeres que aprenden a sobrevivir solas desde la misma casa. Mi mamá me dijo que Paola era la que más preguntaba por mí. Que cada año en mi cumpleaños prendía una veladora y decía que era para que yo estuviera bien, donde quiera que estuviera. Eso sí me rompió por completo. Eso sí no lo pude retener. Emilio salió de debajo de la mesa en ese momento con el autito en la mano y el cereal en la otra. Se paró entre las dos sillas y nos miró a las dos con esa mirada de director de escena que tienen los niños pequeños. Como evaluando si lo que está pasando requiere su intervención. Me miró a mí primero. Luego miró a mi mamá. Y luego, sin ningún preámbulo, extendió el autito hacia ella y le dijo: ¿juegas? Mi mamá lo miró 2 segundos, parpadeó una vez, y se bajó de la silla directamente al piso de esa cafetería de plástico duro, sin importarle la ropa ni la gente que pudiera estar mirando. Y empezó a jugar carreras de autitos con mi hijo en el piso del centro comercial. Yo los miré desde arriba y no supe si reír o llorar, así que hice las dos cosas al mismo tiempo. Estuvimos 2 horas en esa cafetería. 2 horas en las que mi mamá me contó 10 años en fragmentos, saltando del pasado al presente y de regreso, como lo hace la gente cuando tiene demasiado que decir y no sabe por dónde empezar correctamente. Me dijo que había retomado la pintura. Que ya no escondía los lienzos. Que tenía 2 cuadros colgados en el departamento y que una vecina le había preguntado si vendía. Cuando Emilio empezó a frotarse los ojos, señal inequívoca de que la siesta del mediodía era ya un asunto urgente que no admitía más demoras, salimos de la cafetería al estacionamiento. Había cambiado de sol a nublado mientras estuvimos adentro, de esos cambios de clima que en la ciudad pasan sin aviso. Me ayudó a instalar a Emilio en la silla del carro, algo que hizo con una delicadeza exagerada, como si tuviera miedo de romperlo con el movimiento equivocado. Cuando lo abrochamos y cerré la puerta trasera, nos quedamos paradas en el estacionamiento sin saber muy bien qué venía después de un encuentro como ese. Mi mamá sacó su celular y me preguntó si le podía dar mi número. Antes de contestar, respiré hondo. No era una pregunta simple. Era una pregunta que traía detrás todo un tren de consecuencias que yo todavía no sabía si quería aceptar. Si le daba mi número, el muro que había construido en 10 años iba a tener una puerta. Le di mi número. Lo marqué yo misma en su teléfono para asegurarme de que quedara bien. Y le dije algo que no había planeado decir pero que salió solo, sin pedirle permiso a nadie: necesito tiempo, mamá. Esto es mucho de una vez. Ella asintió. No se quejó. No me pidió más de lo que yo podía dar. No me dijo que le debía una explicación ni que habían sufrido mucho sin mí ni que 10 años era demasiado tiempo para estar enojada. Solo asintió y me dijo: lo que necesites. Aquí voy a estar. Y se fue hacia su coche. Antes de llegar se dio la vuelta y me miró y dijo, casi en voz baja, casi como si no estuviera segura de tener derecho a decirlo: es precioso tu niño, Valentina. Se parece a ti. Y se metió a su coche. Yo me quedé parada en ese estacionamiento nublado con las llaves en la mano y el corazón en un estado que todavía no tenía nombre. Manejé de regreso a casa sin música y en completo silencio. Andrés seguía en el sillón cuando llegué, un poco menos verde que cuando lo había dejado, con el control del televisor en la mano. Me miró la cara cuando entré y supo de inmediato que algo había pasado, porque Andrés me conoce de esa manera, la manera en que te conoce a alguien que te ha visto llorar sin razón aparente y también reír sin razón. Alguien que ha aprendido a leer los milímetros de diferencia entre mi cara normal y mi cara de que el mundo acaba de moverse debajo de mis pies. Se sentó derecho en el sillón. ¿Qué pasó? Me senté a su lado. Le conté todo desde el pasillo 6 hasta el estacionamiento nublado sin saltarme ningún detalle. No me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, me tomó la mano y se quedó callado un momento antes de preguntar: ¿cómo estás tú? No, ¿qué vas a hacer? ¿No la vas a ver de nuevo? Solo ¿cómo estás tú? Eso es lo que hace que este hombre sea el hombre que es, siempre la pregunta correcta. 3 días después le mandé un mensaje a mi mamá. Le dije que quería que habláramos con más calma, sin prisa, cuando las dos estuviéramos listas de verdad. Que no iba a ser rápido ni lineal. Que iba a haber cosas difíciles que decir y que necesitaría que las escuchara sin defenderse. Mi mamá tardó 4 minutos en contestar y lo que me escribió fue: cuando quieras. Como quieras. Ya esperé 10 años, puedo esperar lo que necesites más.
A Rodrigo le escribí una semana después. Me costó más trabajo que escribirle a mi mamá. Con ella había una historia de amor complicado que ya existía antes. Con Rodrigo había algo diferente, había la culpa de haber dejado a un niño de 14 años en esa casa cuando me fui, aunque sé, y la terapia me lo ha repetido 100 veces, que una adolescente de 17 que escapa de abuso no es responsable de los hermanos que deja atrás. Me respondió en 11 minutos. Llevo años esperando esto. ¿Cuándo puedes hablar? Hablamos por videollamada ese mismo domingo durante 1 hora y 40 minutos. Rodrigo tiene la misma voz tranquila que tenía de niño, solo más grave. Me dijo que no me guardaba rencor por haberme ido, que siempre entendió que yo lo necesitaba. Me dijo que a veces cuando tenía un día muy malo se acordaba de que yo me había ido y había sobrevivido, y que eso le daba la certeza de que él también podía. Eso me dejó sin palabras durante 10 segundos completos. Con Paola fue completamente distinto. Paola me llamó ella primero, a las 11 de la noche, y lo primero que me dijo fue: oye, necesito decirte que te admiro muchísimo y que cuando sea psicóloga quiero trabajar con personas que vivieron lo que viviste tú. Y se me fue toda la solemnidad que yo había preparado para esa conversación y me reí de verdad. Ella también. Y entonces hablamos durante 2 horas como amigas de toda la vida. Han pasado 4 meses desde el supermercado. Mi mamá y yo nos hemos visto 5 veces. Resultó que se había mudado a la capital hace 2 años siguiendo a Paola, y estaba viviendo a 40 minutos de mi casa sin que ninguna de las dos lo supiera. Las conversaciones difíciles han pasado también. Le dije las cosas que necesitaba que escuchara. Que me había fallado. Que su silencio en esa cena cuando yo tenía 17 años había sido tan dañino como las palabras de mi papá. Ella los escuchó sin defenderse. Cuando terminé me dijo: tienes razón en todo lo que dijiste. No tengo excusa. Solo tengo la esperanza de que a partir de ahora pueda ser diferente. Emilio llama a mi mamá Yaya porque no puede pronunciar bien todavía, y eso salió la tercera vez que la vio, cuando ella le preguntó cómo se llamaba y Emilio le preguntó cómo se llamaba ella y cuando dijo Rosario. Emilio dijo Yaya y todos decidimos que así se quedaba para siempre. Mi papá sigue en el pueblo. La orden de alejamiento sigue vigente. No ha habido contacto y por ahora no va a haberlo. Esa puerta la tengo cerrada y no sé si algún día voy a querer abrirla. Mi terapeuta Claudia me ha dicho que no tengo obligación de hacerlo, que el perdón no es un requisito de la salud mental sino una posibilidad que llega o no llega por sus propios tiempos. Lo que sí puedo decir con toda certeza después de 4 meses es que escaparse no fue el error. Escaparse fue lo que me salvó. Y que el reencuentro tampoco fue el error. El reencuentro fue lo que me devolvió algo que yo había aceptado que ya no iba a recuperar nunca, que era la posibilidad de tener familia sin tener miedo al mismo tiempo. Si hay alguien escuchando esto que está en esa casa de la que siente que tiene que escaparse, quiero que sepa que irse no es abandonar a las personas que uno ama. Que a veces irse es la única manera de sobrevivir lo suficiente para poder volver, en sus propios términos. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like. Me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño. Y no se olviden de comentar, que ayuda a que YouTube me recomiende.